Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran honor, apreciables amigos, que ustedes nos escojan para que los acompañemos en este camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas. Así que bienvenidos a este programa de ustedes, Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán. La fecha de hoy, 14 de octubre del año 2019, día en el cual pues vamos a conversar acerca de los temas de la justicia en particular, y este inédito, como han llamado algunos, periodo en el cual entramos los guatemaltecos, y yo pues desde temprano consciente de lo que está sucediendo a nivel constitucional, a nivel institucional en nuestro país, independientemente de que algunos de forma pragmática lo quieran minimizar, pensaba que sí, empieza hoy, repito, este adjetivo que me ha llamado la atención, acá empieza un periodo inédito en nuestra Guatemala, en la cual, pues bueno, queda claro para aquellos que profundizamos en las ideas y buscamos emitir juicios que sean verdaderos, o sea, que estén basados en los hechos de la realidad. Sabemos que pues empieza una etapa en la cual la Constitución, que era la que de alguna manera resguardaba la poca certeza jurídica que había en nuestro país, pues queda ya a merced de las decisiones de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El fin de semana, como pues probablemente algunos de ustedes ya saben, los magistrados, ¿cómo los podríamos llamar?, en funciones, o los funcionarios del organismo judicial que van a continuar al frente de la Corte Suprema de Justicia, lo hacen por obviamente temor pienso que más que a las repercusiones, entre comillas, legales que pudiera tomar el mantenerse en el ejercicio del poder como magistrados, aunque ¿qué poder tienen los magistrados? Al final, como estamos viendo, poder lo tienen los magistrados, pero de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, por la mañana, cuando yo misma iniciaba mi rutina de todos los días, que es una rutina que empieza muy temprano porque me gusta aprovechar principalmente el día e irme a dormir temprano, independientemente de que alguien me ayude o no por madrugar. Sé que si mantengo un ciclo saludable de vida, no solo voy a vivir más, sino voy a poder ser una persona más productiva. Entonces, pues bueno, aquellos que como yo pues comparten esta visión de su vida, se darán cuenta que todos empezamos, todos, y cuando digo todos, el 99.9% de los guatemaltecos empezamos este lunes 14 de octubre como cualquier otro, siguiendo nuestras rutinas, a algunos a trabajar desde temprano y a prepararse para tomar el vehículo que los va a llevar al otro lado de la capital donde laboran, porque ese es parte del problema que tenemos nosotros en lo que respecta al tránsito en nuestro país. La zonificación que en un principio ha hecho que la parte productiva de nuestro país esté alejada, o de nuestra capital, en este caso, también la del país, que está centralizada en la capital, con algunas contadas excepciones en el interior del país. Pero bueno, dentro de la misma capital, vemos que hay quienes viven en el extremo
opuesto al lugar donde trabajan, y eso pues los lleva a necesitar transportarse todos los días, y debido a la inseguridad que hay en nuestro país y las pocas vías de comunicación incluidas dentro de la misma capital para poder utilizar medios alternativos de transporte, pues les hace madrugar tanto para poder llegar puntuales a sus trabajos y pasar una gran parte de su tiempo en el tránsito, o algunos que han llegado a los extremos de iniciar sus días a las 3:30, 4 de la mañana para llegar hasta antes de que comience sus labores a su oficina y descansar y tomárselas con tranquilidad en lugar, ya sea para ir a leer, desayunar o cualquier otra cosa. Hay quienes hasta pues aprovechan para hacer ejercicio antes de pasar esas horas que algunos pues terminan pasando dentro del tránsito en nuestro país. Pero bueno, ¿por qué hago yo esta reflexión? Porque también mi vida comenzó este lunes como casi todos los lunes de mi vida, haciendo, repito, esa rutina mañanera que me incluye unos minutos de meditación o mindfulness, como les llaman algunos, para aprender a enfocarme y tomar con paz y con tranquilidad los retos que me toque enfrentar en el día. Hice mis rutinas, trabajé, me puse a leer las noticias, recordé las notas más importantes de la semana pasada, porque siempre considero una sana decisión, y estoy hasta pensando más adelante, los días lunes, tener un segmento breve del recuerdo de la semana anterior para que nos enfoquemos en esta semana, pero sin perder el contexto de los hechos que ya hemos comentado, ya hemos conocido y hemos reflexionado sobre estos. Pero ya como a eso de las 9:30, cuando leía ciertas notas del día, como por ejemplo de que ya había empezado a trabajar de nuevo las comisiones de postulación, que como ustedes recordarán, lo mencionamos el viernes pasado en Todo Pulmón, habían sido o fueron nuevamente convocadas por el presidente de las comisiones, el licenciado Félix Serrano. Ya a estas alturas ya eligieron nuevos responsables de las comisiones, tanto como presidente, como, vamos a ver, por aquí tengo la nota a la mano, amigos. Ya escogieron a los decanos Mario García y Luis Aragón como secretarios y suplentes de la comisión postuladora para la Corte Suprema de Justicia. O sea, empezaron a trabajar, algunos dicen empezaron de cero, aunque pienso que la lógica sería que parte del trabajo que ya habían hecho lo retomen como nuevo, o el iniciar nuevamente este proceso después de las decisiones cuestionadas por juristas a quienes yo respeto y con los que voy a coincidir, más decisiones que cuestionables de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero al final, esta reflexión mía era, antes de que entremos a otros temas que también incluye lo que está pasando con el libramiento de Chimaltenango, que no debemos dejar pasar las cosas de forma tan banal y superficial como algunos los han dejado, sobre todo ante la amenaza, porque así la deberíamos de tomar, del ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, la semana pasada, de que se va a incrementar, como si no de por sí ya fuera carísimo el metro de construcción del libramiento de Chimaltenango. Pero bueno, la amenaza, recordarán que se los comenté el viernes pasado, de que va a aumentar el costo del libramiento de Chimaltenango en aproximadamente 40%, lo que, por cierto, y es una de las notas del día que también vamos a compartir con ustedes hoy, por medio de un comunicado de prensa interesante que vale la pena desmenuzarlo,
pues al fin son personas que conocen del tema. Según un comunicado de los ingenieros jubilados, denuncian la sobrevaloración en el libramiento del Chimaltenango. Entonces, de entrada ya está considerado por personas que podemos reconocerles una experticia, que nos están comentando que tiene una sobrevalorización de por lo menos 12 millones, porque por otro lado leo otra nota donde dicen que la sobrevaloración es de 31.1 millones costo kilómetro de libramiento del Chimaltenango. Imaginen ustedes esto, apreciables oyentes. Vamos a desmenuzarla con un poco más de detalle más adelante. Pero, en fin, antes de que entremos a estas notas, yo quería hacer esta reflexión acerca de esta etapa, donde la Constitución realmente ya queda claro que aquello que recuerdo y cuántas veces lo mencioné yo desde que comencé esta carrera de periodismo de reflexión, aquellos que nos acompañaron en nuestro nacimiento al periodismo de reflexión radial, a mí y a Jorge Jacobs, y digo a mí y a Jorge Jacobs porque Jorge ya era un columnista con cierto prestigio en el diario Prensa Libre. Yo recién también por esos tiempos, hace 21 años, que también empecé mi carrera como columnista, que ahorita estoy tomándome un sabático que espero probablemente el año entrante retomar ese proceso de escribir semanalmente una columna y poderla publicar en mi blog y en aquellos medios que las quieran reproducir. Pero regresando atrás al punto, ¿en cuántas ocasiones recuerdo yo que el que llamábamos con aquella ímpetu que teníamos y que seguimos manteniendo, pero esa ímpetu de recién nacidos al mundo del periodismo de reflexión que teníamos Jorge y yo hace 21 años, que decíamos, no, es que la Constitución la utilizan de papel toilet? Más aún, yo recuerdo que escribí un artículo en mis primeros días que se llamaba algo así como Constitualet o algo así, no lo recuerdo. Ahorita viene a mi mente ese artículo que sería interesante que lo sacara, y sobre todo para ver la fecha en la cual yo decía, no sirve para nada, hay que tenerla en el baño porque con esa todos se limpian. O sea, tantas cosas que en aquel momento decíamos, que ya pues hoy podemos decir sin duda equivocarnos que así es. Este cambio en las normas que probablemente no va a tener, o mejor dicho, probablemente no ha tenido ningún cambio sensible en la vida de los guatemaltecos, porque, repito, hoy todos hemos iniciado nuestra rutina como cualquier otro día, más aún, desde ayer domingo, todos dependiendo de sus gustos, ya sea que se haya quedado descansando en su casa o que haya salido a visitar amigos o haya compartido con sus seres queridos en el día, pues bueno, todos hemos seguido con nuestra vida tal cual. Sin embargo, para el 0.0001% de los habitantes de mi querida Guatemala, sí existe una preocupación con bases reales de lo que significa hoy en lo que respecta al tema de la justicia en nuestro país. El hecho de que ni siquiera se tienen magistrados electos, y eso es la diferencia entre la mini crisis, si quieren llamémosla así, que se dio en el año 2014 de la que estamos viviendo hoy. ¿Y todo por qué? Porque vaya, es interesante que hay abusos que entre los argumentos que se utilizan para justificarlos incluyen, sí, argumentos verdaderos. No tengo ninguna duda, porque también haciendo referencia a esos 21 años que ya tenemos Jorge y yo de estar acompañando a algunos que nos recordarán con aquella
con aquella ingenuidad que en un momento nosotros comenzamos nuestras carreras hace 21 años, imagínense ustedes, que teníamos menos años de ser jóvenes de los que tenemos hoy, pues cómo nosotros, pues bueno, hacíamos referencia a todas estas cosas que no se habían dado en ese tiempo, pero hoy se han dado. Entonces pensaba que estos hechos que van a pasar desapercibidos para el 99.9999999 y cuantos nueves usted quiera de nuestra Guatemala, o aunque algunos tengan conocimiento de estos, no les darán importancia. Probablemente van a tener repercusiones mañana, y cuando digo mañana no es mañana martes 15 de octubre, sino en un porvenir en nuestra Guatemala. Y yo me preguntaba qué podemos hacer de una forma objetiva, de una forma racional, de una manera responsable, para evitar que las consecuencias de las decisiones que toman quienes hoy ejercen el poder nos vayan a afectar a todos, no solo a nosotros, sino a nuestros seres queridos, de una forma que sea irremediable. Yo pienso que ese llamado que hemos hecho en tantas ocasiones en todo a pulmón, de que hay que ser cada vez más prudentes, pero prudentes en el sentido aristotélico. ¿Y a qué me refiero como prudentes en el sentido aristotélico? Prudencia, tener prudencia como la describe Aristóteles en la Ética a Nicómaco, esta obra genial que yo recomiendo que la lea independientemente de su edad, mejor si es un joven, porque es un libro que cuentan los historiadores que Aristóteles escribió para su hijo Nicómaco, y aquellos que son padres se imaginarán el amor que él puso en esta obra suya, porque era precisamente dedicada a su hijo, un valor, uno de los valores más importantes de su vida. Entonces, a esa prudencia aristotélica, que es el equivalente al egoísmo racional, para no causar problemas en algunos de nuestros oyentes, ese egoísmo racional que nos lleva a pensar en el largo plazo, que nos invita a pensar en el largo plazo, a poder visualizar cómo las acciones nuestras hoy van a afectarnos en el futuro, no solo a nosotros, sino a nuestros seres queridos, y que no cabe duda que esto de alguna manera por supuesto pragmática, y eso lo quiero subrayar, porque aquellos que son estudiosos de la filosofía saben que no es lo mismo ser ser prácticos es a lo que nos invitan Aristóteles, nos invitan los escolásticos, nos invitan los estoicos, nos invita Ayn Rand, nos invita, tantos otros filósofos que se han enfocado en cuáles deben de ser esas acciones racionales que debemos de elegir hacer si es que queremos ser felices. Entonces, pues bueno, en fin, así es esta reflexión, porque y por eso, y para diferenciar entre ser práctico y ser pragmático, recuerden que al final el pragmatismo es una filosofía que se va a desarrollar en el siglo XIX en Estados Unidos, que en cierta forma viene a abrazar de una forma equivocada, malentendida, las recomendaciones que le hacía Maquiavelo al príncipe en su obra célebre, que ya saben ustedes cómo se titula, El príncipe César Borgia. Pero bueno, regresando otra vez al tema que abordaba, apreciables amigos, que este problema se va a resolver pragmáticamente y un montón van a aplaudir. Ya vieron que esto va a evitar la cooptación de la justicia por los corruptos.
como que si eso fuese cierto. Realmente lo que vemos son un enfrentamiento entre grupos de presión por ejercer el poder. En este caso, el que ha mostrado ser el más importante de todos los poderes, que también es algo que nosotros venimos mencionando desde tiempo atrás, que es el poder judicial. Aunque ya ahora realmente el poder más, valga la redundancia, poderoso de nuestra Guatemala, o quienes ostentan el poder absoluto, con toda y la corrupción que eso acarrea, como bien lo advirtió Lord Acton, recuerdan, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Yo puedo ver el escenario en el cual, pues bueno, van a trabajar arduamente, todavía hay quienes tienen la esperanza de que se logre resolver este año esta situación, se elijan lo más pronto posible los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y pues bueno, terminemos metiendo bajo la alfombra toda la basura y toda la porquería que toda esta discusión ha acarreado y las decisiones de los magistrados, actuales magistrados, o la mayoría de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad nos puedan acarrear a los guatemaltecos. A los habitantes de mi querida Guatemala, guatemaltecos que han nacido en mi país o que no han nacido, pero han hecho Guatemala suya, así como la hago yo y como la hace usted. Pues bueno, que se va a resolver este año o se va a resolver el año entrante, se va a resolver. Que va a haber cambio de magistrados, va a haber cambio de magistrados. Que van a salir algunos diciendo, ya vieron, los agoreros se equivocaron, no se acabó el mundo, Guatemala continúa y bravo porque pues ahora se lograron hacer las cosas bien y pues bueno, qué maravilla, diría mi amigo Luis Figueroa. Pero lo que no ven todas estas personas es lo que hay que hacer el esfuerzo mental por entender, que es todas aquellas consecuencias no visibles a primera vista que implica un análisis y una reflexión que las decisiones de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad van a tener en nuestras vidas. Pero bueno, a ver qué sucede. Repito, hay varios escenarios de que van a apresurarse los actuales, nuevamente los miembros de las comisiones de postulación se van a apresurar y van a intentar resolver el problema. Sin embargo, recuerden que la semana pasada presentó Helen Mack, en nombre de la Fundación Mirna Mack, presentó en la Corte Suprema de Justicia una denuncia en contra de los actuales miembros del Consejo de la carrera judicial, por no haber emitido el reglamento que debieron emitir para evaluar a los candidatos. Y esa denuncia inmediatamente los actuales magistrados, los que continúan como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el viernes todavía lo eran constitucionalmente hablando, pues decidieron de una vez darle trámite y mandarlo al Ministerio Público. Y pues bueno, zafar bulto o salir de la papa caliente lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque hay quienes opinan que el objetivo de esa acción es de nuevo entrampar el proceso de elección para que no se pueda hacer dentro de la actual legislatura y que al final sean los próximos diputados quienes se hagan cargo de elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo no cuestiono que lo he dicho N veces, lo repito y lo voy a sostener. La mayoría de diputados son unos ineptos, unos corruptos, unos ignorantes y unos parásitos, vividores que solo llegan a ver qué negocio logran para su ONG en el listado de obras y cómo pasan a mejor vida, como hemos visto que ha sucedido con muchos que han llegado a ejercer una tan importante posición como es la de diputados. Hay contadas excepciones y más aún, para mí, hay uno nomás, Luis Pedro Álvarez. Eso es cierto, apreciables oyentes, pero tampoco hay mucha diferencia en lo que viene en el próximo Congreso. Quiero equivocarme
con este comentario. Por supuesto que quiero equivocarme. Quiero que me digan, mira, Marta Yolanda, ya viste que no. Qué maravilla de personas las que vienen en la próxima legislatura, que finalmente se han dado cuenta que lo que debemos de hacer para acabar con nuestros problemas es acabar con el sistema arbitrario, discrecional, el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad, que promueve la corrupción e impide el progreso de los guatemaltecos. Ya viste que te equivocaste. ¡Qué maravilla! Voy a decir y voy a sonreír con mucha alegría. ¿Por qué? Porque eso es lo que quisiera para mi Guatemala. Pero sé que la probabilidad de que ese escenario se dé es muy baja. Entonces, sé que si nosotros actuamos de forma pragmática y hoy, que está bajo una vigilancia terrible, los actuales diputados, que van a ser cuestionados a la hora de que elijan dentro del material disponible, porque también podríamos cuestionar el material en el cual tienen que elegir y que se cuestione el proceso que se va a cuestionar y también se va a cuestionar con el próximo Congreso, me atrevo a decirlo. Pues bueno, ahorita lo que debimos tratar es de salvaguardar la poca certeza jurídica que tenemos en nuestro país. Hasta el cansancio se ha explicado por qué el artículo 71 ahorita olvido del código o del reglamento del organismo judicial es una norma inferior a la Constitución. Cualquier norma va a ser inferior a la Constitución, cualquiera, y que tiene, como probablemente nuestro invitado hoy, el licenciado Mario Fuentes de Starac, va a explicar con un poco más de detalle, porque sí, hoy va a estar con nosotros Mario Fuentes de Starac, que era clara. O sea, esto no estaba a discusión de nadie, ni siquiera de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero hoy, como lamentablemente han sido elevados a una categoría donde son intocables, no por sus opiniones, porque sus opiniones, una vez no tengan consecuencias, para nosotros deben de ser irrelevantes. Si quieren creer los magistrados que de la Corte de Constitucionalidad que la tierra es plana, es problema de ellos y será su opinión. Aquí el problema no son las opiniones, que hacia ahí han tratado de desviar el análisis que hacemos en Guatemala. No, nos estamos refiriendo a las resoluciones, a las decisiones que toman y que nos afectan a nosotros no solo hoy, sino mañana. Pero bueno, en fin, por ahí nos contó un pajarito, además de eso, que los señores de la UNE, y con esto me voy a ir a la pausa, que los señores de la UNE, una UNE que por cierto hay también una batalla por el poder en la UNE, porque Sandra Torres está buscando la forma de mantenerlo a pesar de encontrarse presa, pero hay algunos que han visto en este hecho, precisamente el que se encuentre presa la ex candidata presidencial de la Unión Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, han visto la oportunidad de colarse y quitarle ese poder a Sandra Torres. Pero bueno, al margen de esta batalla por el poder que hay hoy en la UNE, hay un punto interesante que debemos resaltar, y es que nos enteramos que ya están negociando algunos diputados de la UNE con la señora Gloria Porras para que ella nuevamente sea electa a la Corte de Constitucionalidad en las elecciones del año 2021, asegurándose que van a mantener una importante aliada de ellos en esta que lamentablemente se ha convertido en la Corte Celestial. Así que atención, apreciables oyentes, hay que poner, hay que investigar esta denuncia que nos han hecho. Ojalá que algún periodista chispudo ahí nos esté escuchando e investigue acerca de este comentario de una fuente
a quien nosotros le damos credibilidad de que está pasando dentro de la UNE. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, yo me voy a ir a la pausa, pero antes de eso voy a agradecer a todos aquellos liberhéroes, estos 23 liberhéroes. No hay que multiplicar este 23 por 3 por lo menos, apreciables amigos, para que lleguemos a 75 veces compartidos todo a pulmón. Pero voy a agradecerles a los 23 que no necesitan que yo les recuerde que no únicamente se trata de aclararse las ideas para tomar las decisiones correctas cada uno de nosotros, para que esas decisiones, particularmente las que afectan a nuestra vida pública, nuestra vida política, que todos tenemos, porque repito, vivimos en la polis, es importante que se unan muchas más personas a la batalla de las ideas. Por eso es que hay que compartir todo a pulmón. Si usted aprecia las reflexiones, el análisis, la información que usted recibe en nuestros programas, por favor, compártalo con otros, coméntelo con otros, para que nos unamos más y podamos cambiar lo que debemos de cambiar en nuestra Guatemala, que ya lo mencionaba yo hace unos minutos, que es ese sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder, que promueve la corrupción y obstaculiza el progreso. Y el progreso no es otra cosa más que la mejora en la vida de todos los habitantes de Guatemala, una mejora que pueda ser sostenida en el tiempo. Pero bueno, ¿quiénes son los liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón? Adelante, muchísimas gracias a Silvia Urizar, a Lucrecia de Sáenz, a Juan Carlos Hurtarte, a Luis Roldán, Rodrigo Lacayo, Lorena Juárez de Rosales, Coco Abreu, Michelle Fernández, José Calderón, Karin Rademan, Marco Cruz, Marlon Roquel y Anabela Beltetón. Bela Beltetón, muchísimas gracias a ustedes, que son menos de esos 23 que yo mencionaba, pero voy a comentar, a mencionarles a otros que me dejan el mensaje en Facebook Live. Les voy a mencionar a Julio Ariza, y buen provecho también para usted, Julio. A Joaquín García, que también nos cuenta que ha compartido todo a pulmón, lo mismo que Ana María Villalobos Martínez, Silvio Urizar ya le había destacado, y Lucrecia de Sáenz, que también ambas son fans destacados, así como Evelyn Mengíbar, qué maravilla, que dice: ¿cómo se puede hacer legalmente para accionar en contra de la CC? No es posible que sigan haciendo esto con la Constitución. Realmente da enojo ver lo que hacen. Totalmente de acuerdo. Evelyn, por favor, esté atenta para nuestra conversación, la conversación que voy a sostener con Mario Fuentes de Starac, porque si alguien puede intentar responder esa pregunta, es el licenciado Fuentes de Starac. Gracias a Blanca Margarita López Musín, que nos cuenta que también ya compartió, como Luis Roldán. De ahí, Steve Rosales nos hace una pregunta en lo que respecta a temas de corrupción. Dice: ¿qué opinan? La constructora es CONASA, me imagino que se está refiriendo al tema del libramiento. Hay que averiguar quiénes son los accionistas de esta constructora. De ahí, esto es comentario de Steve Rosales Cerezos. Juan Godínez nos cuenta que también ya compartió todo a pulmón. Roberto García. De ahí, Estela López, gracias por los buenos deseos, pero Estela, por favor, a compartir. Estela, que también es fan destacado, que por cierto que se me han pasado varios, ¿cuántos? Casi todos. Lorena Juárez de Rosales, gracias por haber compartido. Emerson Hernández también, bienvenido, que dice que también ya compartió todo a pulmón. Gracias a Hugo Castillo Aragón, que nos felicita por el programa, pero Hugo, por favor, a compartir, como ya compartió Evelyn Mengíbar, que yo ya comenté un mensaje interesante que nos deja Evelyn. Luego, una pregunta para nuestro invitado Mario Fuentes de Starac. Saludos a Michelle Fernández, que también me cuenta que ya compartió todo a pulmón, igual que Sergio Ventura, todos ellos, por cierto, fans destacados, como también lo es Anabela Beltetón, José Calderón. Ya va a venir José, pero por compromisos de
de trabajo de otra índole que no tienen que ver con lo que hacemos en Todo a Pulmón, pero que sí permite que exista Todo a Pulmón, Jorge todavía no se encuentra en los estudios de Libertópolis. Gracias, Anabela, por haber compartido. Gracias a Susan Lavagnino también por haber compartido Todo a Pulmón. Y bueno, apreciables amigos, yo creo que con tantos de ustedes que he mencionado, es probable que ya esos 23 hayan aumentado, como puedo ver, a 29 veces compartido Todo a Pulmón, a quien Liberhéroes, a quienes también se une Fernando Baeza. Voy a ir a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y muchísimas gracias a los oyentes que se han ido sumando, a los liberhéroes que yo he ido mencionando, para que podamos llegar a ver a 75 veces compartido Todo a Pulmón. Ahorita, apreciables amigos, vamos en el caso de Facebook en 34 veces compartido. No he ido todavía a YouTube ni a Twitter para poder saludar a los amigos que nos acompañan por esos lares, pero voy a ir en unos instantes. Por cierto, ya entré a YouTube y extraño los saludos que suelen dejarnos los oyentes que nos ven por ese medio. Y bueno, ya que uno de nuestros oyentes mencionaba mencionaba en el segmento anterior el tema de la constructora a cargo del Libramiento, o que menciona como la constructora a cargo del Libramiento de Chimaltenango, quiero entrar a abordar ese tema. ¿Por qué? Porque el día viernes tuvimos una agenda cargada, sobre todo por la conversación que sostuve de casi una hora con el diputado independiente Luis Pedro Álvarez, que esperamos que pueda venir esta semana a que sigamos comentando acerca de las cosas que están sucediendo en el Congreso de la República. ¡Ay, por cierto! Les tengo que hablar de la verdad verdadera. Pero no sé si esa la tendrán claros los diputados. Pero al margen de los diputados, recuerden, nosotros debemos enfocarnos en los hechos, porque ahora resulta que por medio de la Junta Directiva del Congreso de la República, creó el actual presidente Álvaro Arzú una comisión de la verdad. Más adelante les voy a comentar con un poco más detalle de qué trata esta comisión de la verdad, pero lo que yo quiero solo en este segmento, antes de que entremos al tema del Libramiento, es recordarles lo que es la verdad, porque la mayoría de personas lo menciona de una forma ambigua, sin tener claro qué es la verdad, algunas referencias y alguna idea que tienen que ver con la realidad. Pero bueno, la verdad es una cualidad. Pongamos atención a este término, es muy importante. La verdad es una cualidad del juicio, y el juicio es toda aquella proposición, todo aquello que pensamos acerca de los hechos de la realidad. Eso que nosotros pensamos u opinamos en algunos casos, que no es lo mismo una opinión que un juicio también, que hay que tenerlo claro, son esos juicios o esas ideas que son las que nos llevan a actuar. Por eso es importantísimo que actuemos a partir de juicios verdaderos. Los juicios verdaderos son aquellos que coinciden con los hechos de la realidad. Pero para que nosotros podamos el llegar a esos juicios, no es solo cuestión de reconocer los hechos de la realidad, sino debemos integrarlos de una forma correcta en el conocimiento previo que ya nosotros tenemos, para poder entenderlo y poder emitir esos juicios que sean verdaderos. Por eso es importantísimo los contextos y no falsear esos contextos, que falsear un contexto es falsear
los hechos de la realidad. Pero bueno, en fin, después de ese paréntesis, amigos, voy a entrar nuevamente al tema que les dije que iba a abordar en este segmento, que tiene que ver con el tema del libramiento de Chimaltenango, que hoy de nuevo se ha convertido en una noticia debido, como les mencionaba, al comunicado que emitieron los ingenieros, vamos a ver, los ingenieros retirados, que les voy a leer rápidamente cuál es el nombre de este ente. Veamos, la Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala, quien se pronunció por los derrumbes en la carretera que fue inaugurada en abril pasado, esta que llamamos el libramiento de Chimaltenango. Bueno, dicen los ingenieros jubilados que en este comunicado que la construcción de los 14.5 kilómetros que conforman el libramiento de Chimaltenango, que ha generado tanta controversia, ellos analizaron ese contrato y que cada kilómetro costó 31.1 millones de quetzales. Y de acuerdo con la información que da la Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala, ASIJUGUA, la obra fue valorada en 312.9 millones, o sea, casi en 313 millones. Pero dicho monto pudo haber sido incrementado en 20% por imprevistos del trabajo. No obstante, por otra ampliación del contrato, se aumentó 20% más, por lo cual la carretera tuvo un costo total de 451 millones. Eso sin contar el 40% que estaba amenazando el ministro de Comunicaciones, vamos a ver, José Luis Benito, el ministro de Comunicaciones, que indicó en una citación con la bancada de la UNE que el costo del libramiento de Chimaltenango podría aumentar en un 40%. Esto sucedió la semana pasada. Pero bueno, voy a regresar a la denuncia que hicieron los miembros de esta asociación de ingenieros jubilados, que están denunciando una sobrevaloración de 12 millones en el libramiento de Chimaltenango. Solo con más detalles, vamos a ver, dice, los profesionales, esta nota de María José España en Diario Prensa Libre dice, los profesionales indican que además de la corrupción, los fallos en el libramiento de Chimaltenango se deben a la falta de una sana práctica de ingeniería, mientras que el libramiento de Chimaltenango se vuelve a cerrar, porque por cierto, debido a las lluvias que se esperan para hoy, mañana y pasado mañana, mientras que el libramiento de Chimaltenango se vuelve a cerrar por la advertencia de posibles derrumbes, la Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala, ASIJUGUA, emitió un comunicado donde denuncian los vicios de este proyecto vial. Los profesionales denunciaron una sobrevaloración de más de 12 millones en la construcción de este libramiento, que consta de un tramo de 14.5 kilómetros a un costo de casi 313 millones de quetzales. Según la legislación vigente, los ingenieros explican que el monto se puede incrementar en un 20% como consecuencia de órdenes de trabajo y otro 20% por medio de un contrato ampliatorio, que era lo que ya les mencionaba hace unos minutos. Abro comillas, las autoridades correspondientes han mencionado para el proyecto un costo de 451 millones, cantidad que sobrepasa casi por 13 millones lo permitido por ley. Eso sin entrar a más detalles, ¿no? Luego dice la ASIJUGUA, explica que si el monto final es el mencionado, el costo por kilómetro sería de 31.103.448 quetzales, que constituye un monto sobrevalorado que podemos calificar como uno de los más altos usados en Guatemala. Esto lo encuentran ustedes en este comunicado que salió publicado hoy, apreciables oyentes. Pero continúa. Los ingenieros mencionan que además de la evidente corrupción en el proyecto, también existe una falta de valores éticos y morales por parte de los contratistas, además de incumplimiento de las normativas técnicas y legales. Asimismo, agregan que existe falta de ingeniería en la planificación, diseño, construcción, supervisión y mantenimiento de la obra, situación que permite un alto grado de
empirismo, como lo demuestra la situación actual de la infraestructura. ¿A qué se refieren estos ingenieros jubilados con el empirismo? Pues bueno, vaya vos, veamos, tenemos un problema, veamos a ver qué hacemos. Prueba y error, y a base de prueba y error, total, le estamos pasando el costo a los tributarios, vamos a ver cómo lo resolvemos. En fin, los ingenieros jubilados pidieron al gobierno entrante, y es interesante que ellos ya no le están pidiendo al gobierno de Jimmy Morales, le están pidiendo al gobierno de Alejandro Yamatei, que por supuesto voy a ir también a comentar esta mala experiencia que le debe haber causado cierto temor al presidente electo Yamatei, que tuvo el pasado fin de semana, el día sábado, entiendo, que intentó entrar a Venezuela para ir a invitar personalmente, eso es lo que ha informado Yamatei, para ir a invitar personalmente a Juan Guaidó para que venga a su toma de posesión. Pero bueno, como a estas alturas, ya lo saben los oyentes, Maduro y su gente no lo dejaron entrar. Y en el comunicado del gobierno de la dictadura de Maduro, el motivo al cual aducen de que no le dejaron entrar a él y a los miembros de su equipo que lo acompañaban, entre estos Pedro Brolo, el futuro canciller, es porque habían intentado entrar con pasaportes que no eran guatemaltecos. En el caso de Brolo, intentó entrar con un pasaporte español. Yamatei y el secretario general del partido Vamos intentaron entrar con pasaportes italianos, y al final tanto España como Italia, como son miembros de la Unión Europea, esos son pasaportes europeos. Entonces, teniendo conocimiento de que la persona que estaba ahí es el presidente, frente a ellos, eso dicen los miembros de migración, era el presidente electo de Guatemala, pues bueno, ellos lo encontraron sospechoso y por ese motivo no lo dejaron entrar, además de que pues la dictadura de Maduro no lo había invitado, así que había llegado a ser a Venezuela. En fin, ya me adentré en este otro tema, pero luego voy a regresar. Amigos, no me dejen que me vaya con mis digresiones. Regreso al tema que estaba tratando, que es el del libramiento del Chimaltenango. Pero toda esta digresión mía se debió a que me llama la atención que ya los ingenieros jubilados, como mencionábamos nosotros también la semana pasada en Todo a Pulmón, poco esperan de lo que pueda hacer el actual gobierno, el gobierno de Jimmy Morales, porque el llamado que están haciendo para que se elimine la participación de la clase política en la ejecución de obras públicas, se lo están haciendo a Alejandro Yamatei, no a Jimmy Morales. Interesante, ¿no? Pero bueno, eso me lleva al otro punto, antes de que me vaya a la pausa, y ya en el siguiente segmento le damos la bienvenida a George, que me comentan que ya se encuentra en los estudios de Libertópolis. Quiero terminar este tema del costo de libramiento, porque repito, en una citación que le hizo la UNE a José Luis Benito, el ministro de Comunicaciones, la semana pasada, él dijo que podría aumentar aún sobre esta valoración. Imaginen ustedes que ya hemos comentado y que están denunciando los miembros de la Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala, que resulta que está proponiendo aumentar en un 40% para poder resolver los problemas que debieron haber resuelto cuando diseñaron el proyecto. Pero bueno, dijo, ay, qué bueno, Jorge de una vez es entusiasmado porque él también quiere hablar del tema del libramiento. Solo fue a dejar su mochila y se vino directo a la cabina de los estudios de Libertópolis. Así que démosle la bienvenida a Jorge, que según él nadie lo iba a ver entrar, así todo silencioso. Vaya, todos los que nos están viendo en redes sociales te vieron, George, así que los que nos están escuchando en la 102.1 FM, que también se enteren que ya estás en nuestra cabina. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, pero una cosa es ver y otra cosa es oír. Bueno, George, vamos a regresar otra vez al tema. Estoy compartiendo con los oyentes acerca de esta denuncia de corrupción que hicieron hoy los ingenieros, la Asociación de Ingenieros Jubilados, en lo que respecta al libramiento de Chimaltenango, porque ya ellos están haciendo sin este incremento que anunció José Luis Benito a fines de la semana pasada que podría haber para resolver los problemas que ha creado una obra mal diseñada, una obra mal planificada,
como lo explican estos ingenieros jubilados en este comunicado que fue publicado hoy, que es una ironía, Jorge, como hemos mencionado en tantas otras ocasiones, que es un proyecto que se viene trabajando desde principios de esta década, que está a punto de terminar, la segunda década del siglo XXI. Pero bueno, mientras Jorge prende su computadora y se prepara para comentar, amigos, yo les termino de mencionar, de poner en contexto lo que queremos comentar con Jorge. Pues bueno, según estas declaraciones de Benito, podría aumentar en un 40%. Y dijo que el aumento, además de eso, tiene el descaro José Luis Benito de decir que, mire, está justificado, eso es lo que dijo, ya que es necesario adquirir el derecho de vía para mejorar los taludes y así evitar más derrumbes. Explicó que por el momento los trabajos no han tenido ningún costo para el Estado. Sí, y esos 451 millones que calculan que la Asociación de Ingenieros Jubilados, que hasta este momento ha costado el libramiento, señor Benito, pues sí ha tenido. Me imagino que se está refiriendo a los problemas que se han dado en las últimas semanas. Las reparaciones. Las reparaciones, pero que ha tenido costos. Se explicó, pero que por el momento dice que esos trabajos, entre comillas, no han tenido ningún costo para el Estado, que no sería tampoco para el Estado, sino para los tributarios, debido a que se ejecutó la fianza de mantenimiento, la cual tiene vigencia de 18 meses. De ahí, el Carlos Barreda, por cierto, solo como para agregar un poco más de contexto, información al contexto, Carlos Barreda de la UNE, por supuesto, cuestionó a Benito sobre el aumento del costo de la obra, por lo que el ministro de Comunicaciones indicó que en ese aumento está contemplado en la ley de contrataciones, que permite una ampliación de hasta el 40% del valor de la obra, la cual llega a los 478 millones. Bueno, pienso que hay un poco de información confusa, Jorge, porque entonces, a ver, ahora que estamos leyendo el comunicado de la Asociación de Ingenieros Jubilados, ellos están cuestionando precisamente este 40%, porque según ellos la obra no debería de costar más de 451 millones de quetzales, y Benito declaró que puede llegar a costar hasta 478 millones de quetzales. Pero eso no implica, Jorge, que todos estos errores que se han cometido ha ido incrementando el precio de esta carretera, o el costo de esta carretera para nosotros los tributarios a lo largo de todos estos años. Y la pregunta es, ¿quiénes van a seguir siendo los responsables de estos errores que cometen otros? Definitivamente es inconcebible, como dice mi amigo George, que estas ampliaciones del derecho de vía no se hayan contemplado en la obra original, y digo porque lo dice George porque lo habíamos platicado en otra ocasión, y que hasta luego de terminada la misma se proceda a hacer correcciones de tal importancia. Estamos de acuerdo en que es necesario, Jorge y yo, por supuesto, estamos de acuerdo de que es necesario hacer esta ampliación para mejorar los taludes. Lo tenemos que aceptar. Si no es eso lo que se está cuestionando, sino lo que se está cuestionando es quiénes lo van a pagar, y evitar más contratiempos y desgracias en esas rutas, porque al final el punto es que es indiscutible, que hay que arreglar el libramiento de Chimaltenango, hay que arreglarlo, pero ¿quiénes van a ser los responsables? Porque si el problema viene desde el diseño, pues primero, George, habría que definir quiénes lo diseñaron. ¿Lo diseñó algún burócrata del gobierno que lo planteó el proyecto en un principio, o lo diseñaron los constructores? Pero aunque lo hubieran diseñado, George y apreciables oyentes, aunque lo hubieran diseñado los mismos funcionarios del gobierno, igual, Jorge, eso no le quita responsabilidades a los constructores de decir, miren mucha, esta babosada que ustedes hicieron es malísima, esto es un problema terrible, esto no se puede hacer, hay que replantearlo desde su origen el proyecto. Y ¿sabes otra cosa, George y apreciables oyentes? Que si este libramiento hubiera sido construido con fondos privados, o sea, si este hubiera sido un libramiento que se hubiera dejado en manos de empresarios, que ellos iban a arriesgar su dinero
para construir la carretera, por supuesto a costo de un peaje. Todo esto no estaría pasando, Jorge, porque tú crees que, a ver, imaginen qué empresa dirían, miren mucha, diseñamos mal el proyecto, nos confundimos algo así como por unos 180 millones de quetzales, así que, pues ni modo mucha, démosle viaje y a ver, saquemos la caja chica y echamos punta, muchacho, total, pistochish, démosle viaje, corrijámoslo. ¿Ustedes creen que así funcionaría si esta hubiera sido construida por una empresa privada? Por supuesto que no, que hubieran caído cabezas, hubiera quebrado la empresa. Y este es un punto que tristemente, Jorge, todavía la mayoría, no digamos de nuestros compatriotas, de los supuestos analistas que hay en nuestro país, no entienden o no les conviene entender, porque podría afectar sus intereses. O en algunos casos, pues es simple y sencillamente por puro resentimiento y envidia. Pero bueno, esa es harina de otro costal y esa es una reflexión que les debemos. Pero bueno, vamos con Jorge para que nos comente algo más acerca de este comunicado que emitió hoy la Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala. Adelante, George. Sí, al final esta es una muy buena muestra, el libramiento de Chimaltenango es una muy buena muestra de lo mal hecha y mal diseñada que está la obra pública en Guatemala. Ellos lo atribuyen correctamente, creo yo, al tema de la corrupción, y que precisamente por la corrupción están sobrevaluadas muchas de las obras, están sobrevaluadas y subconstruidas. Eso sería, o sea, las cobran o nos cuesta a los tributarios mucho más de lo que debería de costarnos, y adicionalmente están mal construidas y están mal diseñadas. Bueno, no sé si mal diseñadas y mal construidas o solo mal construidas, aunque estén bien diseñadas, pero la cosa es de que al final nos salen obras malísimamente mal construidas, valga la expresión, y caras. Que es lo peor, todavía que dijera uno, bueno, está mal construida, pero nos salió bien barato, pues es comprensible, al fin, you get what you pay for, pero aquí en Guatemala... Hemos pagado una obra carísima, una que debería ser divina. En Guatemala, para variar, no se cumple lo de que you get what you pay for. De ambos lados. Aquí no se cumple, aquí obtenemos algo mucho peor de lo que pagamos. Eso es básicamente el resumen de este comunicado y lo que hemos venido comentando desde hace tiempos. Y desde hace años hemos venido nosotros y varias instituciones y varias cámaras denunciando cómo en la mayoría de obras públicas, especialmente de carreteras, resulta que una es la contratación que hacen así de manera pública y otra la que realmente se hace. Y ahorita estamos viendo precisamente el ejemplo en donde, ahorita porque es muy público, pero en la mayoría de casos es exactamente igual, lo que pasa es que no es público, en donde se contrata por 100 millones, por ejemplo, alguna carretera o lo que sea, y resulta que después dicen, bueno, pero resulta que eso fue lo que licitamos, pero realmente estaba muy difícil la cosa y necesitamos ampliarlo, y entonces lo amplían por lo menos otros 40%, que en este caso si fueran 100 millones serían 140, lo suben a 140 millones, pero uno ya no se entera de esos otro 40%, esos otros 40 millones, porque lo hacen ya después solo entre ellos, ¿verdad? Ya no es la información siempre se sube a Guatecompras, pero realmente es muy difícil que haya alguien, y por eso nosotros de hecho lo que hemos propuesto es de que haya alguien, precisamente de que incluso nosotros lo hemos propuesto que sea por crowdsourcing, o sea, que un montón de gente pueda acceder a esa información de manera sencilla, porque ahorita todos pueden acceder a esa información, pero es complicadísimo, para poder precisamente que se hagan públicos estas cosas. De hecho, lo que nosotros proponemos en este caso es de que porque esto va a ser ya para la siguiente legislatura, pero como de seguro van a hacer modificaciones a la ley de compras y contrataciones, lo que nosotros proponemos es de que se exija
que estas ampliaciones que están en el contrato y que se pueden hacer esas ampliaciones del 40%, que sean públicas y que tengan que hacer una conferencia de prensa para anunciarlo. Así como lo hizo ahorita el ministro, pero porque no le quedó otra, ¿va? Que dijo, bueno, pues vamos a tener que ampliarlo porque hay que comprar más terreno. Pero eso es la norma y no la excepción. O sea, casi todos los contratos esos que hacen después los amplían, solo que nadie se entera. Y lo que nosotros proponemos es de que a la hora de que vayan a hacer esas ampliaciones, pues que tengan que hacer una conferencia de prensa para anunciar que se va a hacer esa ampliación y explicar por qué se va a hacer esa ampliación. Al final ya nosotros estamos claros de que las cucarachas le huyen a la luz y pueden ser más corruptos de lo que podrían, básicamente porque como nadie se entera, nadie se fija, nadie se da por enterado, entonces pues ya casi que todos los contratos están hechos así, ¿verdad? Bueno, mira, te lo voy a dar por 100 millones, pero ya sabes que al final lo vamos a subir a 140 y esos 40 nos lo repartimos mitad a mitad. Como nadie se entera, repito, entonces lo que nosotros proponemos es de que esas ampliaciones se tengan que hacer públicas a través de una conferencia de prensa. Dice Lucrecia de Sáenz, y aunque no trate del tema que estamos abordando, Lucrecia, sí la voy a responder. Dice, la interferencia en la 102.1 continúa, ya hicieron la denuncia a la CID por esta interferencia. Lucrecia, nosotros no la podemos hacer porque nosotros somos inquilinos en la 102.1 FM. Lo que nosotros sí ya le pedimos a los que nos alquilan los tiempos de nuestros programas, por eso es que cuando comienzan tanto Contravía M, Todo a Pulmón y Contravía PM, hay una advertencia de que lo que suceda en los programas 2 horas, las siguientes 2 horas, a partir de ese momento y en el momento en que terminamos también se sale este anuncio que nos desligamos, es porque nosotros solo somos responsables de eso. Nosotros alquilamos este espacio a la 102.1 FM y ya nosotros hemos puesto las quejas donde corresponde dentro de la estructura burocrática de la 102.1 Plus. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque también el tema aquí de nuevo es el asunto de la justicia. Imaginen ustedes, además de eso, es una emisora que se supone que quiere promover un comportamiento ético, porque entiendo que es una emisora evangélica, ¿correcto, Jorge? No sé. Eso es lo que nos han comentado de Escuintla, o sea, que tiene autorización de transmitir en Escuintla bajo ciertas condiciones. Pues resulta que esta emisora, y si ustedes nos pueden ayudar, apreciables oyentes, a que haya una denuncia en redes sociales y denunciar a esta emisora de Escuintla que está violando la ley e interfiriendo, ¿cómo? Sobremodulando, y además de sobremodulando, probablemente apuntando su antena hacia la capital, cuando ellos no tienen autorización de operar en la capital. Entonces sí es una clara, es un delito lo que están cometiendo los que son parte de esta emisora. Pero pues nosotros lamentablemente no lo podemos resolver, Lucrecia. Lo que nosotros podemos invitarlos es que tengan, los que no nos pueden escuchar por los medios virtuales, recuerden que transmitimos por YouTube, transmitimos en libertopolis.com, transmitimos en Facebook Live, transmitimos en Periscope, y como bien menciona una apreciable oyente nuestra que entiendo que nos escucha desde Italia, veamos, es Elusagi Gómez, también transmitimos por podcast, tenemos podcast, nuestros programas se convierten en podcast y nos pueden escuchar como lo hace Elusagi Gómez, por ejemplo, por medio de Spotify. Es un medio de escuchar en diferido nuestros programas o escucharlos nuevamente. Si hay un punto que a usted le agradó y quiere reflexionar y profundizar sobre los puntos que tratamos, lo pueden hacer por medio de nuestros podcasts. Recuerden que este programa que ustedes están escuchando ahorita en directo,
podrán escucharlo en un par de horas después de que termine Todo a Pulmón en nuestros podcasts. Entonces dice el Usay Gómez, comparto hoy, pero mañana los escucho con Spotify. Saludos a los dos. Muchísimas gracias, el Usay. Nos va a hacer falta su compartir mañana, pero muchísimas gracias por escucharnos por cualquiera de los otros medios que tenemos a disposición de ustedes. Y por favor, que nos compartan nuestro programa para que esas, vamos a ver cómo vamos ahorita, 40 veces que veo yo que ha sido compartido, lo podamos llegar por lo menos a 41 veces, lo podamos llegar por lo menos a 75, vamos un poco lejos, pero hay varios oyentes que ya se han unido a los liberhéroes que ya he mencionado, a quienes les vamos a agradecer cuando regresemos de la siguiente pausa. Pero ahorita, antes de irme, les quiero recordar algo muy, muy importante, apreciables amigos, y hoy, más que enfocarme en la equinacia Blend líquida de ELA, que ustedes ya saben la importancia que tiene para fortalecer sus defensas y que la encuentran en GNC o GNC, amigos, la equinacia Blend líquida de ELA, me quiero enfocar en el gel de aloe vera de ELA. Recuerden que únicamente lo encuentran en el 456393. No, no es el número. Perdón, no es el número. En el 49503414, correcto, Jorge. Ya les estaba dando yo un número equivocado. En el 49503414, repito, el 49503414, que es el WhatsApp de ELA. El aloe vera gel, que ayuda a las personas con problemas digestivos, reflujos o que toman pastillas para ciertas enfermedades con efectos en el sistema digestivo. Debido al poder sinergético que contiene, ayuda a que el medicamento tenga un mejor resultado, además de no hacer daño a las paredes del estómago. Es un excelente suplemento. Además de eso, es un excelente suplemento por su contenido de vitaminas, minerales y aminoácidos. El aloe vera gel de ELA, que como bien saben los oyentes, es parte de esa mi rutina de todos los días, es esos hábitos constructivos, creativos y que aportan a mi vida el tomar todos los días una onza diaria de equinacia Blend líquida de ELA y una onza de aloe vera gel de ELA. Son estos hábitos que contribuyen a que yo goce de una salud que me permita gozar de mi vida. Vamos a ir a una breve pausa y ojalá cuando regrese tengamos ya muchos más liberhéroes que están compartiendo todo a pulmón para que nos permita llegar a 75 veces compartido. Y por supuesto en el siguiente segmento vamos a compartir con ustedes algunos de los mensajes que nos han dejado los oyentes. Saludos a Roland Micho, que nos está acompañando vía YouTube, pero vamos a compartir con ustedes algunos de los mensajes que nos han dejado en lo que respecta a los temas que hemos abordado. Y antes de que le demos la bienvenida ya en los estudios de Libertópolis al licenciado Mario Fuentes de Starac, Jorge les tiene preparados un interesantísimo y entretenido, además de eso, video en nuestra nota tecnológica. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y bueno amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y vamos a ver cuáles son los mensajes que tenemos de nuestros oyentes rápidamente. Primero a ver a cuántos hemos llegado ya, cuántas veces compartido Todo a Pulmón. Al que estoy extrañando aquí es a Jorge Jacobs. Jorge, ¿todavía no te has unido a los liberhéroes o ya te uniste? No, dice, qué bárbaro, no solo viene tarde. Por eso 41, ¿qué pasó con mis liberhéroes? Ánimo, aparezcan, los necesitamos para dar la batalla de las ideas. Pero bueno, en fin, vamos a agradecerles a aquellos con los que estaba en deuda que no había mencionado, que también ya han compartido Todo a Pulmón. Agradecerle a Julio Campos, a Shatsi Gutiérrez, a Walter Fer Flores, también a Ricardo Bocaletti Mendoza, a Maritza Mancia, a Alejandra Ramírez
Y bueno, luego voy a ir a El Usayi Gómez, que sí mencioné al final del segmento anterior, a Félix Jolón Morales, que también ya se unió a los liberhéroes que están compartiendo nuestro programa. Muchísimas gracias. Pero no solo ellos, también les quiero agradecer a Marco Antonio Castellanos, a Javier Ruiz, agradecerle también a Armando Maldonado, a Archie Hernández, a William Aguirre y creo que de los que he visto que han compartido, esos son la mayoría. Ahora vamos rápidamente a los comentarios que nos han dejado, aquellos que no he compartido con ustedes. A ver, veamos desde dónde estoy atrasada. Bueno, no, este es para Mario Fuentes de Starac. La pregunta, esta otra. Saludos también a los que nos dejan saludos, por favor, pero por cuestión de tiempo voy a hacer un agradecimiento general y solo voy a comentar agradecer a aquellos que han compartido Todo a Pulmón y a aquellos que por supuesto nos dejan mensajes, como el caso de Carlos Medrano, que dice, pero ahí ahí ve las declaraciones del ministro diciendo que no es posible predecir las lluvias y por eso los daños en el proyecto. Ese es, lo comentábamos la semana pasada, Carlos, esa es una excusa absurda, porque es una excusa absurda, porque ya sabemos de sobra que en Guatemala tenemos dos épocas. La época seca, que está por comenzar cuando termine el periodo más intenso de las lluvias, que se suele dar entre octubre y noviembre. Septiembre, octubre y noviembre son los más intensos. Y podría abarcar también una parte de agosto, porque recuerden las famosas tormentas tropicales o las depresiones tropicales que han causado tantos daños en nuestro país, que es una ironía que una depresión tropical que pero ni cosquillas les hace a los habitantes de otros países, en nuestros países, en Guatemala particularmente, provocan unas tragedias terribles. Pues bueno, ya sabemos que se van a dar. Y que la época de la más fuerte de las lluvias está entre octubre y principio de noviembre. Yo todavía recuerdo que estábamos en la casa de mis papás. En ese tiempo yo pues todavía vivía con mis papás a finales del siglo pasado, cuando fue ¿cuál fue el Stan? El del 1 de noviembre. A ver cuál de los oyentes se recuerdan que esa fue una tormenta tropical al final, pero sí fue el Stan, George. ¿O cuál fue? O el Mitch. ¿Cuál de los dos fue? Ya, pues no recuerdo específicamente cuál de los dos fue, o el Stan o el Mitch, que fue el 1 de noviembre, que fueron generalmente, como la mayoría de las familias en Guatemala, más ahora que el fiambre, no lo había mencionado, el fiambre, George, ya sabes que es patrimonio intangible, el proceso de hacer el fiambre, pero bueno, según yo sé, el proceso de hacer el fiambre es diferente en cada familia. Lo único que tenés es un fiambre blanco, un fiambre rojo y un fiambre hoy vegetariano porque no incluye carnes. Pero bueno, el ministro de Cultura y Deportes decidió reconocer el proceso de ejecución del fiambre como patrimonio intangible de los guatemaltecos. Pues bueno, me imagino que el objetivo de eso es promovernos de alguna forma con el turismo internacional y en particular de aquellos que, como por ejemplo en mi caso, cuando yo viajo me gusta ir a probar la comida local. O sea, yo no voy a venir aquí a comer lo que como en mi casa, lo que como en mi país. Yo quiero comer cosas nuevas, quiero conocer la gastronomía del lugar. Entonces me imagino que el hecho de resaltar como patrimonio intangible de los guatemaltecos el fiambre, que próximamente vamos a comer, es una forma también, Jorge, de promocionarnos. Pero bueno, después de esa breve digresión, regreso al punto. Solo para antes de que termines tu digresión, fue el Mitch. Fue el Mitch. No, es que ahorita estoy regresando no al tema del fiambre, sino al tema de las lluvias, Jorge. Va, el Mitch, el 1 de noviembre, porque me recuerdo perfectamente que estábamos en la casa de mis papás, cuando mis papás vivían en la capital, ahora ya no viven en la capital, a finales del siglo pasado, que otra vez, Jorge, ¿cuándo fue el Mitch? Entre el 31...
en el 98, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Yo recuerdo que estaba en mi cuarto esperando que nos llamaran, que ya había que ir a comer, porque además de eso es el cumpleaños de uno de mis hermanos. Y estaba ahí, en eso veo que se pone todo negro el cielo, y yo dije, la gran, qué horror. Y no sé a dónde, probablemente íbamos a ir a una granja que tienen mis papás en las afueras de la ciudad, que íbamos a ir ahí a celebrar, ya me recordé, íbamos a ir ahí a comer como todos los años el fiambre, y además de eso a celebrar el cumpleaños de mi hermano, y ante el panorama terrible de última hora, avisarle a toda mi familia, primos incluidos, abuelitos, etcétera, que ya no íbamos a ir a este lugar a celebrar el cumpleaños de mi hermano y a comer el fiambre debido a la lluvia que no pasaba, y lo hicimos en la casa. Y en ese tiempo no había WhatsApp, pero como que hubo una forma rápida de comunicarse, George, porque al final ahí nos reunimos. Pero toda esta digresión familiar que acabo de compartir con ustedes era para recordar que era 1 de noviembre, Jorge, y estaban cayendo trancazos de agua, pues fue el Mitch. Entonces, que hoy venga José Luis Benito a decir, es que miren, yo no sabía que iba a llover. Por favor, eso es ridículo. Y lo peor es que son las excusas de siempre. Él y los constructores y todos los ministros antes que él deberían de hacerse responsable por ese costo altísimo que ha tenido el libramiento de Chimaltenango, que además de eso ha sido tanto que lo promocionó Jimmy Morales como su gran obra. Mire su gran obra, señor Morales, que está listo ya para ir a pasear al Japón. Pero bueno, en fin, eso sí, Carlos, otra vez me recordó lo que ya habíamos comentado la semana pasada en lo que respecta a otro punto. Hugo Peña, sí, cabal, nos recordaba también, dice el Mitch, en noviembre de 1998, Lucrecia de Sáenz, lo recuerdo porque tenías, ya la perdí, que viajar y cancelaron el vuelo. Todos vamos a recordar, ¿y cuándo fue? 1 de noviembre. O sea, no digamos, ay, es que hoy el cambio climático está haciendo que en Guatemala llueva en octubre y en noviembre. No, señores, no. Es que mire, yo no lo podía, yo no me imaginé, dice José Luis Benito, que iba a llover en octubre, fíjese usted. Ay, no, en septiembre. ¿Qué es eso? No. ¿Cuándo vamos a acabar? Y él es igual que los otros. No podría mencionar a ministros de otros gobiernos que salen con excusas similares en lo que respecta a las carreteras, los puentes y tantas otras cosas que hacen los gobernantes y hacen mal hechas. Y lo peor, Jorge, es que lo poco bueno que tenemos en nuestro país, que está en manos privadas, hay quienes quisieran pasarlo a las manos de los gobernantes, porque el Estado que vela por nuestro bienestar, que se haga cargo de las telecomunicaciones y la energía eléctrica. Imaginen el problema que tenemos con las carreteras hoy. No, parece que es gente que no le han contado, me imagino que son jóvenes que han nacido en este siglo y no les han contado a sus padres cuál era la situación que vivíamos en los años 90 en Guatemala, cuando recortamos que teléfonos solo unos cuantos teníamos. Yo sí me puedo incluir dentro de ese grupo, entre que en su casa había teléfono. Y recuerdo que mi papá fue uno de los primeros que tuvo un celular que era una maleta de una vez. Y le servía casi que como walkie-talkie porque tenía muy poco rango de comunicación. Entonces, pues bueno, yo sí puedo decir que en mi casa sí había teléfono. O sea, yo fui de las suertudas que tenían teléfono. Y tuvo siempre teléfono en su casa. Pero éramos 2 de cada 100 en Guatemala. ¿Por qué? ¿Quién era responsable de las telecomunicaciones? Por favor. Y hoy hay más teléfonos, hay más líneas telefónicas que personas en nuestro país. Lo mismo era con la energía eléctrica. Yo recuerdo que yo tenía que estudiar para la universidad y teníamos en los tiempos de Serrano, estaba aquella... estaba la, ¿cómo se llama? La restricción de energía eléctrica, porque no había suficiente energía eléctrica en nuestro país. Y tú puedes creer, Jorge, que hay unos, yo no sé cómo llamarlos, unos
resentidos, unos porque ignorantes no creo que sean, que todavía quisieran que el Estado, léase los gobernantes en nombre del abstracto de Estado, se hicieran cargo de esas cosas. ¡Qué horror! Ya de ahí pongámosles de ejemplo el libramiento de Chimaltenango, así estaríamos nosotros como está las carreteras, sin teléfonos, sin energía eléctrica y un montón de cosas más, si todavía estos fueran servicios que estuvieran primordialmente en manos de los gobernantes, porque no olviden que seguimos pagando por Guatel, con la idea de que ayuden a los más pobres, pues los más pobres se ayudaron a ellos primero comprando su frijolito y ellos mismos teniendo su propio teléfono, así que Guatel no sirve de nada y se debería de cerrar. Pero bueno, en fin, regresemos otra vez al punto. George. Es que cuando estabas comentando eso me estaba recordando de que mi papá, él diseñó y construyó básicamente la casa donde yo crecí. Y desde que la diseñó y desde la que la construyeron, pues dejaron ahí habilitado el lugar donde iba a estar el teléfono. Lo que es más, hasta compraron un mueblecito que era así una especie como de mesita con banco, entonces para que uno se sentara y en la mesita estuviera el teléfono y ahí uno se sentara a contestar el teléfono. 20 años después vendió la casa y todavía no había línea telefónica en la casa. Primero vendió la casa antes de que pudiéramos tener línea telefónica en la casa. Y eso es la eficiencia que... A ver, George, tenemos más comentarios que queremos compartir con los oyentes acerca de este tema antes de que vayamos a la pausa. Dice Alexander Zúñiga que saludemos al Zapetín. Pues claro, con mucho gusto, Zapet, si nos estás escuchando, te manda saludos Alexander Zúñiga. Y ahora Mario Moreno dice, en Guatemala no hay construcción que el gobierno haga, municipal u otra dependencia del Estado, que no esté sobrevalorada y no hay quien los fiscalice. Si hubiera, no lo hicieran, todo es corrupción. Buenas tardes. Pero no es tanto el tema de la fiscalización, porque luego los fiscales también, los que los fiscalizan, terminan siendo parte también de ese círculo vicioso, don Mario. El problema es que están intrometidos en temas que no les corresponde a los gobernantes, y esto es ese poder arbitrario y discrecional del cual gozan, el que permite la corrupción. Luego, gracias a Lucrecia Sáenz, que también ella recuerda que le cancelaron un viaje y por eso nos comentó, al igual que Hugo Peña, que fue el Mitch el que pasó ese fue tormenta tropical al fin, el Mitch, George, o depresión tropical, ya no recuerdo, que nos afectó huracán, en noviembre. Pero cuando pasó por Guatemala ya era depresión. No, como tormenta tropical. O tal vez tormenta tropical. Víctor Hugo Mangandi dice, ese tiempo el Viper era forma de comunicación. Así es, en los 90s se comunicaban por el Viper. Toño Valcarcel dice, es que el cambio climático viene desde siglo pasado, desde hace 50 años. El problema no es actual y nos saca tarjeta roja, pero nosotros le vamos a sacar la tarjeta roja a Toño Valcarcel, porque fíjese, don Toño, que usted está equivocadísimo. El cambio climático no viene desde hace 50 años, el cambio climático viene desde que existe la Tierra, o sea, desde hace cientos de millones de años. Lo propio de la Tierra es el cambio climático, así que tenemos nosotros un video buenísimo, yo ya le había comentado a los oyentes, George, pero no lo tenemos la versión en inglés, en español, perdón, ni siquiera tenemos el inglés subtitulado. Lamentablemente es uno pero lo podríamos compartir, donde con los pelos de la burra en la mano, partiendo de estudios que ya se hacían en el siglo XIX, don Toño Valcarcel prueba, este científico de los pocos que todavía tienen cierto respeto y reconocimiento a nivel mundial en el tema climático, porque al final este tema del cambio climático se ha vuelto una bolsa multimillonaria para todos los que están involucrados en este asunto, todas las ONGs del cambio climático, que buena vida que se dan los funcionarios de estas ONGs. Pues bueno, hay que tener mucho cuidado a la hora de que uno va a buscar a alguien para enterarse y conocer acerca de este hecho, repito, que es propio, como lo hemos mencionado en N ocasiones. Don Toño Valcarcel debe ser oyente nuestro nuevo, pero, y si no, tal vez no recuerda, pero lo invito a que haga un recuento de los programas de Todo a Pulmón,
donde hemos abordado este tema, que es algo propio de la naturaleza de la Tierra. El día que no haya cambio climático, tengamos terror, porque algo sí raro está pasando en las entrañas de nuestro planeta. El cambio climático es propio de la naturaleza de la Tierra. Y las variaciones, y eso es lo que me encantó de este video, que lamentablemente no podemos compartir, George, tenemos que encontrar una versión en español. Es que las variaciones las han logrado medir. ¿Cómo? Las han logrado medir a partir del efecto de que esos cambios climáticos han tenido en el soil, en la tierra. Entonces ahí se puede ir midiendo muchas cosas y conocer cómo en milenios se ha dado este cambio climático. Y uno de los lugares más interesantes para entenderlo es Groenlandia. Porque Groenlandia, ¿por qué creen que Groenlandia se llama? Groenlandia, le mencionas a alguien ahorita el nombre de que algunos consideran un continente, esta isla que algunos consideran un continente, pero yo me voy a ir por lo tradicional, la isla de Groenlandia, que estaba cubierta de, vamos a ver, pensamos en Groenlandia y pensamos en una isla cubierta de hielo. Entonces cualquiera diría, pero qué bruto el que le puso Groenlandia a esa isla cubierta de hielo. Pues no es ningún bruto el que la bautizó, que fue un vikingo, si recuerdo correctamente, ¿es Eric el Rojo o estoy equivocada? George, corríjanme si estoy equivocada. Pero bueno, esto sucedió hace casi 1000 años cuando la descubren y resulta que le pusieron Groenlandia o Greenland, tierra verde, porque en ese tiempo, resulta que el cambio, climático de la Tierra, hacía de la tierra de Groenlandia, Greenland, una tierra verde. Luego vino la baja de las temperaturas en el cambio climático y se congeló Groenlandia. Ahora que están en algunos lugares subiendo las temperaturas y en otras bajando, está subiendo la temperatura en Groenlandia, pues estamos viendo que hasta se están desarrollando ciertas actividades productivas como la vitivinícola, que no la podían antes llevar a cabo porque estaban, a pesar de ser Greenland, cubiertos de hielo. Entonces, de nuevo, qué bueno que nos está escuchando Antonio Valcarcel para que se aclare esta idea con hechos. Así que la tarjeta roja es para usted, don Toño. Pero bueno, me está haciendo señas Marito, no sé por qué, me imagino que ya vino nuestro invitado, así es. Así que vamos a ir a una breve pausa y antes de eso Jorge tiene un anuncio importantísimo. Regresamos con la nota tecnológica y luego le damos la bienvenida a Mario Fuentes de Starac. Adelante, George. Sí, solamente para recordarles a todos nuestros radioescuchas que si usted está pensando hacer cualquier remodelación en su casa, en su oficina, en el edificio, en la fábrica, en cualquier construcción, antes de tomar cualquier decisión, lo invitamos a que vaya a los showrooms de Samboro, en donde va a encontrar todos los productos que tienen ahora, los pisos, los azulejos, las fachaletas que le pueden servir para todas las áreas de su vivienda, del edificio, de la oficina, y fabricado con la más reciente y más moderna tecnología y realmente con la mejor calidad y con diseños impresionantes. Así que lo invitamos a que vaya a los showrooms de Samboro y que lo samborice todo con Samboro. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les vamos a hablar acerca de la construcción la construcción más grande del mundo que ha existido hasta la fecha, con un impresor 3D casualmente también el impresor de 3D más grande del mundo. Este
para su referencia, es 6 veces más grande que el siguiente, el que le sigue en tamaño. Ahí lo pueden ver en pantalla. Y lo que está construyendo, eso es en un time lapse así rapidito, pero que se duraron 2 días en hacer esa construcción. Está construyendo una lancha, un bote, que es la estructura más grande que se ha hecho hasta la fecha con un impresor de 3D. Ese se tardaron 2 días en hacer la impresión del bote, una lancha. De hecho, hasta le dieron un récord Guinness precisamente por esta construcción, tanto por el tamaño del impresor como por la velocidad en que hicieron la lancha. Es una lancha de 25 pies y 5,000 libras de peso. Increíble, ¿verdad, George? Sí, y está hecha adicionalmente, el material de que fue hecha es un compuesto, es un biocompuesto, que de hecho lo sacan, entiendo, de la pulpa de los árboles. Entonces no solo es es hecho rapidísimo. O sea, haber construido un bote de ese tamaño de otra manera les hubiera llevado, qué sé yo, varias semanas y no meses, mientras que ahí les llevó apenas un fin de semana hacer esa construcción, y adicionalmente con materiales reciclables y renovables, básicamente, porque eso es pulpa el compuesto que están utilizando en ese impresor es un compuesto orgánico, y que por lo mismo es no solo biodegradable, sino también es renovable, lo cual hicieron varios hitos con esta construcción. Esto lo presentaron la semana pasada, el jueves, si no mal no estoy. El barco le pusieron 3D Dirigo, le pusieron, ¿verdad? Con el 3D adelante. Y lo que ven ahí, esa máquina que va ahí grandota, ese es el impresor de 3D más grande del mundo. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Hacelo fácil, hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso con nuestro invitado hoy, el licenciado Mario Fuentes de Starac. Y pues bueno, desde que empezamos a comentar de esta nueva etapa constitucional, no sé cómo llamar, que empieza hoy en Guatemala, esta etapa que, pues bueno, es cierto, no pasó nada extraordinario. No dejó de dar vueltas la tierra, no dejó ninguno de los guatemaltecos, incluido Mario Fuentes de Starac, ni yo, que he hablado y abordado en varias de sus columnas este tema, no paró su vida, continuó con su rutina de todos los días. Ya empezó a trabajar de nuevo hasta que lo permitan, porque a saber si vendrá alguna otra acción durante esta semana que de nuevo pare el trabajo de las comisiones de postulación. Y pues bueno, pero por el momento dirían todos, ay, tanta laraca por nada, y ahí van, tranquilo, ahí están eligiendo, todo va a salir lindo y divino, no va a pasar nada. Es que ustedes, qué exagerados. A ver, Mario Fuentes de Starac, que es uno de esos exagerados, ¿qué piensa de esta situación? ¿Qué es realmente lo que es imperceptible o no es entendible para el 99.99% de los guatemaltecos, que incluidos supuestos analistas y personas preparadas, no se diga un montón de abogados oportunistas que dicen, tranquilos muchis, va a ser todo mucho mejor porque ahora se va a evitar la cooptación del Estado? A ver, Mario, ¿pasó algo o no pasó nada o va a pasar algo? ¿Cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de esta ya continua violación a la Constitución de los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda. Buenas tardes a los radioescuchas de Libertópolis. Realmente, pues, es un tema interesante porque es un tema que pocos entienden y sin embargo nos afecta a todos. Creo que es el tema de la justicia. Hay principios republicanos que, digamos, informan nuestra Constitución, que es el principio de alternancia,
y el principio de periodicidad, la meritocracia, ¿verdad? Que son temas que están plasmados en nuestra Constitución y consecuentemente pues es muy importante que se les ponga atención. Alternancia significa, bueno, que haya una rotación en el desempeño de los cargos, que no sean los mismos. Y periodicidad es que, bueno, cada cierto tiempo, o sea, que duren en sus cargos durante un tiempo. Y la meritocracia, pues, que prevalezcan los méritos de capacidad, idoneidad, honradez, como lo dice la misma Constitución. Esos principios, pues, son fundamentales, son estructurales en nuestra Constitución. Y, pues, deben respetarse. Por ejemplo, el presidente de la República dura en su cargo 4 años. Y está prohibida la reelección, ¿verdad? O sea, todavía ese tema adicional. Los diputados al Congreso duran 4 años en sus cargos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones duran 5 años en sus cargos. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad duran 5 años en sus cargos. El fiscal general y el contralor de cuentas duran 4 años en sus cargos. Bueno, eso está establecido en la Constitución de la República. Entonces, esos cargos son improrrogables, o sea, no se puede prolongar el periodo de funciones. En el pasado han habido precisamente Solo una cosa es muy importante, decir el periodo, no el tiempo, porque alguien diría, bueno, si es tanta la laraca, pues si toman posesión el 3 de febrero de 2020, pues que se vayan el 3 de febrero de 2025. Sí, los periodos son institucionales, no son personales. O sea, son periodos, no el tiempo. ¿Tiene que estar 4 años en el ejercicio de poder? No. Sí. El punto es el periodo, Mario. El periodo, o sea, es el plazo institucional. Es de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Del Congreso de la República. Entonces, esos son, digamos, inalterables, ¿verdad? Y todavía hay casos en que esos periodos todavía se enfatiza y se dice, mire, además de ser improrrogables, son perentorios, es decir, que perece la autoridad, perece la calidad del funcionario, la autoridad, ¿verdad? Entonces, pues sí, al final de cuentas, como no se entiende mucho, bueno, que sigan en el ejercicio de su cargo los funcionarios, bueno, podríamos eventualmente decir, bueno, que sigan los diputados en el ejercicio de sus cargos. Se anula la elección y siguen los diputados. Se anula la elección del presidente de la República y sigue el presidente. Bueno, entonces, volvemos precisamente al pasado. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y esto hay que señalarlo porque me parece muy importante, los que se amparan a sí mismos, además de eso. Los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero al final de cuentas, ¿verdad, Marta Yolanda? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, estamos irrespetando, digamos, nuestra Constitución. Y nos vamos quedando, yo coloquialmente decía el otro día, que nos estamos quedando con un orden constitucional sin Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución, al final, está siendo superada por interpretaciones creativas, no solo de la Corte de Constitución. Aquí platicábamos, Marta Yolanda, contigo, que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha empezado, ¿verdad?, a divorciarse del mismo texto de los tratados y de las convenciones de derechos humanos y ha emitido esas interpretaciones creativas. Muy amable es Mario al llamarlo interpretaciones creativas, porque realmente son interpretaciones oportunistas y manipuladoras en beneficio de ciertos grupos de presión. Es una clara muestra de la cooptación, ya no digamos de las cortes que son propias de una república, sino de entes como la Corte de Constitucionalidad o la Corte Internacional de Derechos Humanos y otras. O sea, yo puedo ser creativo a la hora de intentar justificar lo que estoy haciendo, pero es para beneficiar a ciertos grupos de presión. Sí, pero Marta, tú has mencionado algo, eso de la cooptación. Mira, eso es una descalificación permanente. Al final de cuentas, hay grupos que quieren sus magistrados, otros grupos quieren a sus magistrados. A mí eso no me ha importado jamás. Incluso cuando he participado en las comisiones de postulación, Marta Yolanda, siempre me han preguntado, bueno, mira, ¿a quién quieres poner? No, a mí no me interesa a quién quiero poner. Yo quiero que salgan postulados los que obtuvieron las mejores calificaciones.
O sea, los mejores. A mí no me interesa la gente, porque eso es precisamente lo que quieren los distintos grupos, ¿verdad? Que están en torno a esto. Yo quiero a mi magistrado, ¿verdad? Entonces, yo eso de descalificar, decir, no, es que este señor está a favor de o está en contra de, por Dios santo. Aquí estamos a favor de la Constitución, estamos a favor de la ley. Y eso es lo que debe prevalecer. ¿Por qué? Porque si nos apartamos de la Constitución y nos apartamos de la ley una y otra vez, va a llegar un momento, Marta Yolanda, en que nos vamos a quedar, pues, prácticamente sin aplicación de la Constitución y de la ley. Y vamos a entrar en un proceso de anarquía, en donde el más fuerte es el que va a imponer su derecho. Entonces, si queremos verdaderamente discutir los temas de una manera pacífica, de una manera democrática, incluso hubo alguien que dijo, es que quien está cuestionando decisiones de la Corte de Justicia es antidemocrático. Por favor, es totalmente absurdo que estemos en esas posiciones. Yo creo que es bueno que se debata. Este país ha sido un país que ha tenido demasiada pasividad, demasiado antidiálogo, ¿verdad? Demasiada, digamos, introspección. Yo creo que es importante que se exterioricen, que se expresen las opiniones. Yo he sido un defensor implacable de la libertad de emisión del pensamiento, de la expresión de ideas. ¿Por qué? Porque considero que debe haber libre juego de opiniones en este país y no nos debemos arredrar ante la opinión de otro, siempre y cuando sea respetuosa, sea tolerante con la opinión de quien pueda estar en desacuerdo. Yo creo que eso es una cuestión fundamental. Pero Marta Yolanda, aquí hay otro tema que es importante que se toque. Digamos, ¿cuál es el emotivo, cuál es la motivación de toda esta suspensión de las comisiones de postulación? Y aquí es un laberinto tremendo el que existe. ¿Por qué? Porque se estableció en la ley de la carrera judicial que debían ser evaluados los magistrados, pero que debían ser evaluados a través de estándares internacionales. Que excuso decirte, Marta Yolanda, eso no tiene nada que ver con la selección por oposición que debiera de haberse regulado para las comisiones de postulación en la designación de magistrados. La evaluación de magistrados y jueces es simple y sencillamente una evaluación dentro de una filosofía de carrera judicial. ¿Para qué? Para que existan, digamos, capacitaciones, para que existan, digamos, especializaciones, para que existan, digamos, reorientaciones de las conductas que adoptan los distintos juzgadores. O sea, hay toda una filosofía detrás de la evaluación. No es para los efectos solamente de que los comisionados las tomen en cuenta a la hora de decidir. No, es toda una filosofía implícita. O sea, tampoco se puede hacer una evaluación a rajatablas, Marta Yolanda, porque incluso se le debe dar audiencia al evaluado y decirle, mire, usted está de acuerdo con lo que... Y puede impugnar el evaluado, incluso llegar al amparo en un momento dado si no está de acuerdo con la evaluación que se hizo. Imagine todo el procedimiento que eso implica. Ahora, si nos vamos a poner a hacer, digamos, evaluaciones a rajatabla, ¿verdad?, de los magistrados, realmente puede salir perjudicados una cantidad de gente, pues, y que tienen el derecho de defenderse, pues. Aquí, eso es un procedimiento largo. ¿Cuánto va a durar esto que se ha abierto, Marta Yolanda? Creo que hay un laberinto perfecto en este momento, porque ni siquiera está reglamentado el procedimiento y la metodología de evaluación, Marta Yolanda. ¿Verdad? Eso, ¿cómo va a quedar? Entonces, ni siquiera está constituida la unidad de evaluación de desempeño profesional que debe también reglamentarse su implementación. O sea, realmente tenemos un problema por delante. Yo no sé, bueno, ahora se quedarán los actuales funcionarios en sus cargos indefinidamente. Yo no sé cuánto irá a durar. Y todavía más se está pidiendo la destitución de los miembros del Consejo de la Carrera Judicial. Es decir, se va a quedar sin la posibilidad de que ese consejo funcione, opere para, digamos, llevar a cabo las evaluaciones que digamos que se están exigiendo. Así que yo creo que esto, pues, se volvió un impasse completo y lo que, pues, tendremos ya es simple y sencillamente
una prórroga del periodo de los actuales, digamos, se les puede llamar magistrados, porque ya perdieron su calidad y su autoridad de tales, indefinidamente. A ver cuándo van a resolver, ¿verdad? ¿Cuándo se van a elegir a los nuevos? No sé, ¿verdad? Eso le corresponderá a las distinguidas autoridades tomar las decisiones correspondientes. A las comisiones que ya empezaron a operar de nuevo hoy. Pues no, porque están suspendidas, porque no se les han enviado las evaluaciones, Marta Yolanda, de los magistrados. Pero ¿y entonces qué fue lo que comenzó? Y porque hoy otra vez eligieron al secretario suplente, el licenciado Félix Serrano hizo convocatoria para que iniciaran otra vez el proceso hoy. Pues, ¿qué es lo que inició entonces hoy, Mario? Sí, pero no entiendo, porque si no se envían las evaluaciones, dijo la Corte de Constitucionalidad, pues simple y sencillamente no puede adelantar el proceso de postulación de candidatos a magistrado. O sea, bueno, al final de cuentas estamos, digamos, en manos de lo que la Corte de Constitucionalidad diga, que finalmente, pues, obviamente debe acatarse y cumplirse porque, pues, son disposiciones que emanan del poder público legítimamente constituido y bueno, habrá que, pero bueno, nos estamos metiendo, como te digo, en el laberinto. Yo no estoy de acuerdo con esto último que dijo Mario y pienso que ese es el problema, que bajamos la cabeza frente al abuso del poder. Y la actual Corte de Constitucionalidad no se necesitan 2 dedos de frente para tener la valentía de decir que ha perdido toda legitimidad. Y no de ahorita, sino de tiempo atrás, porque ya las violaciones que han cometido la mayoría de miembros de la actual Corte de Constitucionalidad son violaciones flagrantes. Yo ya mencionaba eso contrario a todo principio básico de derecho, ancestral, no voy a decir ni siquiera de Guatemala, de que uno no puede ser juez y parte al mismo tiempo. Sin embargo, hoy ellos no pareciera que no tenemos ninguna defensa contra el abuso de poder de Gloria Porras en particular y de su gente. Y hay que mencionarlos por nombre. Parece que no tenemos ninguna defensa porque todos, pero basta, bueno, es una ilegalidad, es una violación al derecho a la Constitución, es una violación a esto, pero bueno, pues ya que lo dijeron los tatitas, pues sí, mi jefecita, mi jefecito, pues con lo que usted diga, basta, bueno, está mal lo que usted está diciendo, pero lo voy a cumplir. Es que es triste esa actitud de los guatemaltecos. Yo, como soy políticamente incorrecta, Mario creo que fue uno de nuestros primeros invitados hace 21 años, cuando Jorge y yo comenzamos nuestra carrera de periodistas en Emisoras Unidas y de periodistas de reflexión, y creo que ya a estas alturas sabe que soy políticamente incorrecta porque me gusta lo correcto. Y lo correcto es eso, Mario. Una vez se siga permitiendo este abuso de poder de parte al final de 3, a veces 4 miembros de la Corte de Constitucionalidad, están acabando con la poca certeza jurídica que todavía hay en nuestro país. Bueno, si todavía alguien considera que hay alguna certeza jurídica, por lo menos cuando ya se tratan de temas de índole mayor, ya no hay ninguna certeza jurídica porque estamos en manos de la decisión más que arbitraria que tomen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ya mañana pues alguien va a poner un amparo, mire, no hay condiciones para cambiar magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así que ustedes, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué piensan? Pusimos este amparo porque fíjese que no hay condiciones, me caen re mal los diputados del Congreso, les voy a sacar la lengua porque son una partida de corruptos. Entonces, pues fíjense que entonces le pido a usted, por favor, les pido mis santidades, que ustedes se queden en el ejercicio del poder eternamente hasta que hayan las condiciones necesarias para que haya cambio de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque si mañana no está nuestra santísima y queridísima Glorita Porras, pues resulta que no sabemos qué va a pasar con esta Guatemala, se va a hundir Guatemala, como que si no efectivamente gota a gota
han ido destruyendo la poca institucionalidad que ha habido en nuestro país, que merecía ser reformada. Porque sí, que hay que hacer reformas. Yo sé que esto me escucha algún constituyente a quien podemos apreciar o respetar y casi que se le para el cabello o se le eriza la piel de escucharme, pero sí, yo sí pienso que nuestra Constitución amerita que se le hagan reformas para reducir el poder arbitrario de los gobernantes, pero podíamos sobrevivir mientras y hacer esos cambios necesarios dentro del mismo contexto de la Constitución. Pero hoy ya ni siquiera sabemos cuál es nuestra Constitución, porque nuestra Constitución es lo que digan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que es. Y podemos utilizar muchos términos y muchos adjetivos para describir sus acciones, pero en resumidas cuentas es un abuso descarado del poder, porque como no quedaron, dicen algunos, claros los límites al ejercicio de ellos, ahora resulta que todo lo que ellos dicen son opinión, incluyendo las sentencias. Entonces, cuidadito te atreves a cuestionarlo, que eso tampoco es cierto. No es lo mismo emitir una opinión que tomar una resolución que va a tener efectos legales. Y se supone que ellos son libres de decir que la Tierra es plana, y si esa es su opinión, que la Tierra es plana, es problema de ellos. Pero cuando ellos emiten una decisión que va a tener consecuencias en la vida de todos los habitantes de Guatemala, deben de ser responsables. Y como han dicho algunos de nuestros oyentes, deben de ser mínimo demandados por prevaricato. Pero ¿cómo se puede? Cuando vienen alguien, intentan, sean los diputados que nos caen de la patada o sean quienes sean, pero interponen alguna acción en contra de ellos, rapidito salen corriendo un montón de oportunistas y vividores de nuestro país a poner una acción de amparo, de inconstitucionalidad o cualquier cosa, y vienen y ellos, ¡ay, qué barbaridad! Ni modo, le damos el amparo provisional a Juanito Los Palotes, que está solicitándolo en nombre nuestro para que nadie nos toque. Entonces, efectivamente, tenemos una dictadura. Y veamos el daño que han causado en nuestro país, Mario. ¿Cuántos de nuestros compatriotas hoy están sin trabajo y han tenido que arriesgar su vida a irse a Estados Unidos por las decisiones también que ellos han tomado? O sea, si un grupo de personas le ha hecho daño a nuestro país, y es lo que siempre he dicho, todo el mundo se enfoca en los fiscales de la CICIG y la CICIG acá y la CICIG allá, pero más que los fiscales de la CICIG, quienes más daño nos han hecho a los guatemaltecos, por lo menos los de la CICIG metieron presos a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti, pero los que más daño nos han hecho en los últimos años a los guatemaltecos, o en los años recientes, incluido el actual, son los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y en lo primero que se han paseado es en esa misma Corte. Marta Yolanda, es perfectamente legítimo hacerle reformas al sistema jurídico, a las instituciones. Yo creo en eso, creo que hay reformas que deben hacerse no solo en el Poder Judicial, sino que también en el Tribunal Constitucional. Creo indudablemente el tema del amparo hay que revisarse, porque pues el tema de la legitimación se volvió una cuestión tremendamente fuera de control. Y lo que sí te digo, Marta Yolanda, es que existen mecanismos para deducir responsabilidades. Sí, porque eso le están preguntando los oyentes tanto durante también. el periodo de funciones de los magistrados, como con posterioridad a que cesen en el ejercicio de sus cargos. Existe el antejuicio, el procedimiento de antejuicio. Debe tramitarse en primer lugar ante la Corte Suprema de Justicia y después ante el Congreso de la República, y si existen los 105 votos, es decir, la mayoría calificada de 2/3, para deducir responsabilidad, para establecer que hay lugar a formación de causa penal en contra de los magistrados, un magistrado o varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad, perfectamente puede darse. Sin embargo, pues eso no ha ocurrido, Marta Yolanda, ¿verdad? Esto es una cuestión también que eso depende del órgano político, que es el Congreso de la República, y así está establecido en nuestra Constitución. Así que mientras los magistrados estén en el ejercicio y el desempeño de sus cargos, bueno, emitirán las resoluciones que podrán tener consecuencias, digamos, para ellos mismos.
cuando cesen en el ejercicio de sus cargos, y por supuesto consecuencias para los recipiendarios de esas decisiones, de esas resoluciones. Pero mientras ellos estén en el desempeño de sus cargos, pues las decisiones que emitan, esas decisiones tienen que ser acatadas y cumplidas. No hay de otra, Marta Yolanda. Mario, ahora en el tema del Consejo de la Carrera Judicial, que también se ha mencionado a este Consejo que no ha cumplido con sus funciones, y eso es lo que ha dado pie a que se presenten denuncias como por ejemplo la que presentó la semana pasada Helen Mack en nombre de la Fundación Mirna Mack. ¿Qué ha pasado con este Consejo de la Carrera Judicial? ¿Por qué no ha, voy a utilizar un término, no ha funcionado como debería de haber funcionado? Marta Yolanda, en primer lugar, ha habido problemas con la integración del mismo Consejo de la Carrera Judicial, porque si bien la ley de la carrera judicial se emitió en el año 2016, hubo modificaciones a la ley de la carrera judicial en el año 2017, finales del 2017, y estos consejeros tomaron posesión, creo que finales del 2017 o principios del año 2018. Sin embargo, dentro de la misma ley se estableció que debía actualizarse el reglamento general de la ley de la carrera judicial para que se pudieran llevar a cabo no solo las evaluaciones de los distintos magistrados y jueces, sino que también para integrar la unidad de evaluación del desempeño profesional. Y este reglamento no se ha emitido. Y este reglamento lo tiene que emitir la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no tiene un plazo establecido, ¿verdad? Porque en la reforma que se llevó a cabo en el 2017 se derogó todo el tema de plazos. No tiene un plazo establecido para emitir ese reglamento. No se ha actualizado para los efectos de evaluación de acuerdo con estándares internacionales. Estándares internacionales, Marta Yolanda, esa es palabra mayor. O sea, no es una implementación simple, como te decía anteriormente, a rajatabla, sino que es una cuestión que tiene que haber gente especializada, técnica, que sea conocedora en evaluación de jueces. Bueno, pero entonces lo que estoy entendiendo, Mario, es que acá si no se les ponen plazos, no poner plazos simplemente es que no se haga. Entonces, eso me lleva a muchas otras preguntas. ¿Qué significa esto? No hay plazo para que se elijan los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Entonces eso significa lo que mencionábamos con anterioridad. Básicamente se han prorrogado de una forma muy frágil, los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones se han prorrogado de forma indefinida, porque tampoco sus entidades de la Corte de Constitucionalidad no emitieron ninguna la Corte Suprema de Justicia. No, estoy diciendo es el Congreso. No, a ver, tal vez no me estoy explicando bien. Sí. Cuando los magistrados de la Corte de Constitucionalidad suspendieron a las comisiones que iban a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, las suspendieron de forma indefinida, tengo entendido. Uh-huh. Entonces, si vamos y hacemos un símil con lo que hasta que se remitan las listas de evaluaciones. Pero no había un punto de que tienen 2 meses para hacerlos, tienen 3 meses o tienen 1 año. No hay un plazo. Así como no había un plazo para que se la Corte Suprema actualizara el reglamento. Entonces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo dejaron estar, porque también hay que reconocer que simplemente lo dejaron estar y no hicieron nada. Pues dice que lo que ha trascendido a la opinión pública, Marta Yolanda, es que el Consejo de la Carrera Judicial le envió proyectos de actualización y la Corte Suprema de Justicia los rechazó. Creo que 3 proyectos. Entonces, bueno, ¿a quién le deduces? Está bien que le deduzcan responsabilidades, ¿verdad, Marta Yolanda? Puede ser que a los magistrados de la Corte Suprema, a los mismos miembros del Consejo de la Carrera Judicial que también están ahí en entredicho, pero al final de cuentas eso no tiene nada que ver con las comisiones de postulación, ¿verdad, Marta Yolanda? O sea, no es la culpa de las comisiones de postulación que no se hayan hecho esas evaluaciones. Y al final los
comisionados, pues como no hay ese procedimiento de selección por oposición al cual me he referido, Marta Yolanda, que debe estar rigiendo a las comisiones de postulación, ¿verdad? Porque ellos deben ser garantes y supervisar ese procedimiento de selección por oposición. Entonces, pues simple y sencillamente, ¿qué te digo? No están sujetos también a que les remitan esas evaluaciones satisfactorias, que a saber cuándo se las van a remitir, ¿verdad, Marta Yolanda? Porque como están las cosas, eso va a ser también un laberinto perfecto, pues, porque, como te digo, cada evaluado tiene el derecho de audiencia y el derecho de impugnación, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Las comisiones de postulación, pues simple y sencillamente, tendrán que quedarse de brazos cruzados, de acuerdo con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, esperando a que les envíen las evaluaciones, que yo veo que va a tardar bastante tiempo en enviárselas el Consejo de la Carrera Judicial. Y tampoco sabemos si el Consejo de la Carrera Judicial va a mantenerse, porque ya están pidiendo su destitución. Entonces, esto puede ser bastante tardado. Mario, como estamos ya sobre el tiempo, el escenario más probable, según su conocimiento, ¿qué es lo que el escenario más probable en lo que respecta a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Impasse total, y las cosas se mantendrán como están hasta el año entrante. Yo dudo que el año entrante vaya a hacerse. Yo creo que va a tardar más de lo que creemos, Marta Yolanda, o de lo que quisiéramos, ¿verdad? De cualquier manera, yo creo que este Congreso, esta legislatura, ya no va a elegir magistrados, sino que va a ser la otra, ¿verdad? Si es que bien les va en cuanto a estos tiempos que se tomarán en hacer las evaluaciones. Bueno, para algunos grupos ese era un objetivo, ¿verdad, Marta Yolanda? Reconozcamos. Para los grupos de presión, así es. Para algunos grupos de presión era un objetivo. Bueno, felicitaciones, lo lograron, ¿verdad? ¿A qué costa? ¿A qué precio? ¿A qué costo y a qué precio? Ese es el problema. Bueno, Mario, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, y a ustedes, apreciables amigos, les recuerdo que a las 6 de la tarde los espera María Dolores Arias en Contravía PM, y a las 7 de la noche va a acompañar a María Dolores en Más Negocios Jorge Jacobs. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en Todo Pulmón, y me despido haciéndole un par de recomendaciones. Primero, no salga de casa sin el paraguas. Segundo, maneje con tranquilidad porque va a llover mucho. Y tercero, por favor, a pesar del contexto que nos toca enfrentar todos como miembros de esta sociedad a la cual llamamos Guatemala, recuerde que una sola vida tiene. Así que sea feliz, muy pero muy feliz. Hasta mañana. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.